En el tercer país más desigual del mundo, estamos actuando para atender 14 poblaciones de especial protección constitucional. Conoce aquí cómo lo hacemos. Esto es Colombia con Igualdad, un podcast del Ministerio de Igualdad y Equidad. Hola, soy Jorge Bermúdez, periodista de la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Igualdad y Equidad, y les damos la bienvenida a Colombia con Igualdad Podcast, una conversación franca y sincera sobre el quehacer del Ministerio de Igualdad y Equidad en el territorio nacional. Y qué mejor manera de entender la misionalidad de nuestra entidad que desde el trabajo que realizan cada una de las 20 direcciones que transforman la vida de personas y comunidades en el territorio. Hoy hablaremos sobre el Viceministerio de Poblaciones y Territorios Excluidos y para la superación de la pobreza. Antes de seguir adelante, le preguntamos al viceministro encargado de Poblaciones y Territorios Excluidos, Santiago Salinas, ¿qué es eso de los territorios excluidos de lo que tanto hablamos en el Ministerio y en el Gobierno Nacional? Santiago, ¿qué son los territorios excluidos? Los territorios históricamente excluidos son esos territorios donde se agrupa una serie de indicadores que dan cuenta del sufrimiento humano, que dan cuenta de la privación del agua, de la privación del alimento, de la garantía de los derechos fundamentales básicos. Esos son los territorios históricamente excluidos y que se han constituido por oposición al centro del país y las grandes ciudades. Las poblaciones vulnerables son quienes habitan particularmente esos territorios excluidos, pero también son aquellas poblaciones que por esa agrupación, por esa superposición de indicadores, tienen un mayor riesgo de sufrir una grave afectación para su vida, su salud, su integridad personal, su dignidad. Y los territorios excluidos también están en las zonas urbanas, como en Soacha, en Cali. En Maicao, por ejemplo, en el barrio de Paz conocido como La Pista, el sector de La Pista, donde viven cerca de 12.000 familias, el asentamiento más grande de personas migrantes en Colombia y tal vez en el continente. Con esa claridad les cuento que una de las apuestas más ambiciosas de este viceministerio es la generación de condiciones para una vida digna en esos territorios en los que la presencia del Estado ha sido nula o mínima. Y en ese sentido, este viceministerio se la juega por llevar dignidad a poblaciones específicas como las personas mayores de 60 años, las personas en habitancia de calle y las personas migrantes, colombianos retornados y comunidades de acogida. La otra apuesta es la que hace desde la Dirección para la Superación de la Pobreza y de la Dirección para el Acceso Igualitario al Agua Potable. Hoy nos acompaña en esta primera parte Charlotte Callejas y Sergio Soriano, responsables de las poblaciones antes mencionadas. Charlotte es una bioquímica cubana nacionalizada en Colombia, feminista, activista LGBTIQ+, defensora de derechos humanos, con una amplia experiencia en el sector público y privado. Charlotte, bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Pues para quienes se conectan, esto es Colombia con Igualdad Podcast e iniciamos hablando de las personas mayores en Colombia. Charlotte, bienvenida. ¿Y cuál es el mapa de la población de personas mayores en el país y sobre quiénes se pone especialmente la lupa desde la Dirección de Persona Mayor? Bueno, desde la Dirección de Persona Mayor abordamos los temas que tienen que ver con proyectos, programas, la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, que buscan la dignidad de las personas mayores. En Colombia tenemos más de 8 millones de personas mayores, o sea, personas de mayores que están por encima de los 60 años y que el Estado tiene que acompañar los procesos de garantías de sus derechos. Es un deber desde todos los poderes del Estado, pero en particular desde el viceministerio, desde la rama ejecutiva, en articulación con otros ministerios, departamentos administrativos, movilizamos de una manera distinta la mirada que históricamente o tradicional se le han dado a las personas mayores y más en este gobierno del cambio. O sea, agenciamos a las personas mayores como personas activas, personas que tienen un proceso que implica también reconocerles las autonomías, el ejercicio de las libertades. Muchas veces a las personas mayores le limitamos algunos de sus derechos o tenemos personas mayores que terminan en abandono, en abuso, en maltrato
por las concepciones históricas estructurales alrededor de cómo entendemos el envejecer, la vejez, y que a veces les atribuimos como una pasividad a ellos o terminamos infantilizándolos y generamos una dependencia de las personas mayores que puede ser nociva inclusive para su salud y su bienestar. Envejecimiento digno y vejez digna es lo que se busca desde esta dirección para los derechos de las personas mayores. Están ustedes en un ejercicio muy bonito con organizaciones sociales de todo el país. Tengo entendido que son 40. ¿Cómo es este ejercicio que se está haciendo para dignificar la vida de la persona mayor en territorio? Listo. Desde la dirección hemos venido en el marco del programa y de varios convenios y procesos que tenemos contractuales, movilizando primero un fortalecimiento a las redes, organizaciones, colectivos y a las iniciativas comunitarias o sociales de personas mayores. O sea, históricamente la atención de las personas mayores que ha recaído más en organizaciones sociales de base o muchas veces también colectivos que tienen que ver con lo privado, que buscan realmente garantizar o darle dignidad a lo que tiene que ver con esa atención o acompañamiento psicosocial, sociojurídico, desde la actividad física. Entonces, lo que buscamos realmente con el fortalecimiento de las organizaciones es poder, de una manera u otra, de manera complementaria desde la dirección y esos convenios, poder dotarlas o poder estimular los procesos a través de la inyección de una manera u otra de recursos que les permitan la sostenibilidad o que les permitan avanzar con acciones concretas y específicas para las personas mayores, siempre con un foco de género diferencial, porque ahí tenemos organizaciones, como decías, en municipios excluidos, donde el Estado no ha llegado, hemos llegado con nuestros programas desde el viceministerio, o sea, fundamentalmente a municipios de categoría 6 o 5, donde muchas veces las organizaciones también tienen limitantes para acceder a los recursos del Estado en términos de iniciativas o estímulos, y eso es lo que hacemos desde la dirección con nuestro programa y nuestro convenio. Colombia no escapa a un fenómeno mundial y es que Colombia cada vez envejece más. La tasa de natalidad decrece cada día en Colombia y se calcula que para 2050 la población de personas mayores va a ser casi que del 40%. Ustedes acaban de lanzar hace unos 3 meses un plan de acción intersectorial que obedece a la política pública. ¿Qué pueden esperar las personas mayores de ese plan? ¿Cuántas entidades participan y qué se espera? ¿Qué esperamos las personas mayores recibir del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Igualdad con ese plan? Listo, exactamente. Luego de varios años de espera alrededor de lo que tiene que ver con la política pública de envejecimiento y vejez, que es norma de Congreso en el país, se esperaba poder avanzar en el plan intersectorial de la política pública. O sea, tenemos un Consejo Nacional que fuertemente hemos reactivado, fortalecido desde la Dirección de Población Migrante, y a través de ese consejo movilizamos 2 aspectos que quiero destacar fundamentalmente alrededor de la política pública nacional de envejecimiento y vejez, y es que logramos por resolución aprobar nuestro plan intersectorial que tiene acciones para la garantía de los derechos fundamentales a la educación, la salud, a la generación de ingresos, derechos que tienen que ver también con otros aspectos sociales y culturales o económicos de la población mayor en el país. El plan de acción se aprobó por resolución, tiene 103 acciones y además de esas 103 acciones que están distribuidas o que son responsables 28 entidades de la nación de manera transversal. También tenemos unos ejes que movilizan de manera más activa la participación ciudadana desde lo que tiene que ver con el espacio autónomo del Consejo Nacional de Personas Mayores. Y quiero destacar también en materia de política pública del Consejo y del plan el capítulo étnico. El capítulo étnico, por primera vez, una política pública
como la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez tiene un capítulo étnico indígena que fue construido con la MPC, con la OPIAC y con la Mesa Nacional Permanente de las Mujeres Indígenas en el país, que ha avanzado, inclusive tenemos ya su protocolización y que ya hemos empezado a lo que tiene que ver con la construcción de ese plan de acción específico, diferencial para las personas mayores o nuestros mayores y mayoras indígenas. Es un hecho histórico en Colombia. Es la primera vez que se presenta el componente étnico de la política de envejecimiento y vejez digna. Dignidad para las personas mayores. Respetemos su autonomía, su independencia. En los hogares, tratémoslos con cariño, pero dejémoslos que ellos anden por sí solos. Y en la calle, por favor, respeto a las personas mayores. Vamos a avanzar en otro frente de acción del Ministerio de Igualdad en otra de las 14 poblaciones de especial protección constitucional, que es la persona habitante de calle. Saludamos a Sergio Soriano, director para la garantía de derechos de las personas en habitancia de calle. Sergio, iniciemos con una precisión. ¿Qué es o quién es un habitante de calle? Bueno, quiero saludar a la audiencia desde la Dirección de Personas en Situación de Calle y pues como con una propaganda muy importante, y es que nosotros nos llamamos Dirección de Situación en Calle porque consideramos que esa situación puede cambiar, no es algo fijo, entonces por eso la decimos llamar así. ¿Me puedes repetir la pregunta, verdad? ¿Quién es un habitante de calle? ¿Quién es una persona que habita en la calle? Pues en Colombia se ha decidido nombrar así a las personas que viven en la pobreza extrema, pero en una forma de pobreza extrema que realmente es radical y marginal al mismo tiempo, que la ha llevado a desprenderse pues de los grupos como su familia, sus amigos, su comunidad, y a vivir en situaciones muy complejas que por eso decimos marginal. Así se llama a esas personas. La verdad son personas que viven en una pobreza absurda y que no tienen para mantenerse, digamos, para poder alimentarse, para pagarse un techo. Sergio Daniel Soriano. Sergio Daniel, ¿con qué herramientas cuenta su dirección para llevar la respuesta institucional del ministerio a las personas en situación de calle? Bueno, en esta dirección contamos con un programa que se ha definido como todas las direcciones, pues la mayoría de direcciones del ministerio. Hemos elaborado también un instrumento de cooperación internacional muy interesante, que es un acuerdo de financiación con el PNUD, que es la Oficina para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Ellos tienen asiento acá en Colombia y hemos creado este instrumento que es realmente pues muy novedoso en la materia. Es decir, es muy novedoso en encontrar a dos entidades muy grandes que son el Ministerio para la Igualdad y esta agencia de las Naciones Unidas para trabajar alrededor de la política pública social de las personas habitantes de calle. Este instrumento tiene un montón de herramientas. Muchas de estas herramientas tienen que ver, por ejemplo, con evitar el estigma o luchar contra el estigma que tienen las personas que habitan la calle. Promover la participación. Pero hay uno muy interesante que es movilizar a la ciudadanía alrededor del cuidado de estas personas. Y estos son un proceso, digamos, así lo llaman en el PNUD, de subvenciones de bajo valor. Es decir, se le va a otorgar unos recursos a organizaciones que trabajan con los habitantes de calle, que tal vez uno se sube en el bus y se da cuenta que alguien está vendiendo maní y le dice, esto es parte del hogar que nosotros tenemos y con esto nos mantenemos. Pues ese tipo de organizaciones son las que queremos apoyar. Por supuesto, con un proceso de fortalecimiento para que involucren todo el enfoque de derechos humanos y se les garantice eso, los derechos humanos a las personas habitantes de calle. Entonces, esta herramienta es un instrumento muy versátil y muy interesante, donde el ministerio puso casi 20.000 millones, 19.000 y pico, el PNUD puso 20.000, estamos hablando de un instrumento de 40.000 millones de pesos para las personas que habitan la calle a nivel nacional. Uno de los principales problemas o de las principales causas de mortalidad en las personas que habitan en la calle es el consumo de sustancias. ¿El ministerio tiene alguna fórmula, alguna herramienta para para reducir este riesgo? Por supuesto, pero mire, los habitantes de calle tienen muchos más riesgos que las drogas, digamos. Los habitantes de calle viven a la intemperie, o sea, el frío, el calor, no tienen agua potable.
¿cierto? Están a la merced de organizaciones delictivas. Por eso la limpieza social es un flagelo fuertísimo en los habitantes de calle. Son las personas que son asesinadas por otras personas en lo que se ha llamado la limpieza social, que son crímenes bastante complejos, donde se pretende quitar de la sociedad, de las calles a estas personas. Entonces, yo pensaría que las drogas, por supuesto, encierran muchos riesgos, pero son los menores riesgos que corren estas personas. Hicimos varios recorridos con el equipo de comunicaciones por las calles, dialogando e entrevistando a personas habitantes de calle. Y les preguntábamos qué era lo más difícil de vivir en la calle. Claro, muchos recogían el tema de la intemperie, de la falta de comida, de lo agreste que es la calle. Pero la mayoría coincidía en algo, y es que lo más difícil de vivir en la calle es la indiferencia de la sociedad. ¿Cómo asumir esa condición desde el ministerio? Bueno, nosotros como dirección de personas en situación de calle siempre partimos de la situación, y es el fenómeno de habitancia en calle es intolerable y debe ser intolerable. O sea, no podemos permitirnos como sociedad que un grupo de personas vivan así como viven y que no tengan las condiciones mínimas para vivir sus vidas. Nosotros le vamos a las alcaldías, hacemos asistencias técnicas y le decimos eso a los funcionarios. Les decimos, mire, es intolerable que en esta ciudad existan personas sin techo. Hay que buscarles un techo. Y si no tienen un techo propio porque no lo pueden pagar, pues hay que buscar un albergue, hay que buscar algo, ¿sí? Algo que brinde dignidad, que tenga pues, los elementos necesarios para decir un hogar o una casa o un refugio. Eso es para nosotros lo más importante. Definir que es una situación que no debe tolerarse y que la sociedad debe en su conjunto brindar herramientas para que eso no pase. Y quiero cerrar con algo, Sergio, y es, ustedes lograron un hecho histórico desde la dirección en términos de personas en situación de calle, y fue haber logrado un piloto de encuesta para focalizar la población habitante de calle. Eso no existía, ¿por qué no existía y qué se logró y cómo? En 30 segundos. Bueno, nosotros somos un gobierno de activistas. Y cuando nosotros no estábamos en el gobierno, soñábamos con que un gobierno hiciera las cosas que deben hacerse. En este caso, eso es lo que se debe hacer, y es ajustar el CISBEN. El CISBEN entrevista a personas en hogares, y los que no tienen hogar, pues no pueden ser entrevistados. Es muy absurdo, digamos, que sigamos con el CISBEN y no con otra herramienta que pueda usarse para las personas que viven en Colombia, porque en Colombia no todo el mundo tiene hogar. Hay mucha gente que, por ejemplo, está CISBENizada, pero vive en pagadiarios, y allá tampoco va el CISBEN. Y usted ve a la gente haciendo maromas, piden casas prestadas, a la larga mienten en lo que es la entrevista CISBEN. La Corte Constitucional dio una orden, nosotros nos pusimos a trabajar muy seriamente en eso, funcionarios del viceministerio y de la dirección con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Salud desarrollaron una ficha de focalización y un modelo estadístico que soporta esa ficha. Es decir, hay una entrevista, hay una encuesta que podemos ir a hacer a las calles, a las personas que están en la habitancia en calle, que están por allí, pero también las que están en riesgo, por ejemplo, vendedores ambulantes, bueno, lo que hemos hablado. Y a través de esta encuesta se focalizan, o sea, se identifican para que ingresen a este sistema CISBEN o al que lo reemplace, para que puedan estar en el gasto y la inversión pública social. Vamos a hacer una pausa con usted, Sergio, y vamos a regresar con Charlotte Callejas, porque ella también es la directora para la población migrante, y la pregunta es, Charlotte, ¿por qué el Ministerio de Igualdad abre una puerta, abre una dirección para atender a esta población en Colombia? Bueno, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Igualdad y Equidad ve la migración o la movilidad humana como una oportunidad. O sea, es también una apuesta nueva, novedosa de este gobierno, entender la migración y la movilidad humana no como un problema, sino ver a las personas migrantes, retornadas, refugiadas, incluyendo las comunidades de acogida, como una oportunidad para generar en materia de lo que tiene que ver con los territorios y el gobierno nacional,
ganancias, y cuando hablo de ganancias, las personas migrantes son personas que están en edad productiva, son personas que generan o que aportan al Producto Interno Bruto del país, son personas que movilizan a veces economías o oficios, labores que no necesariamente otros segmentos de la población colombiana moviliza o agencia. Entonces vemos la movilidad humana como una oportunidad. Desde nuestro programa Raíces en Movimiento, ese es el eje: entender la movilidad como una oportunidad, entender la movilidad humana y la migración como un derecho fundamental. Y eso implica flexibilizar los mecanismos de regulación o movilizarlos frente al sector responsable, que es Cancillería a través de Migración Colombia. Ahí hemos flexibilizado, hemos movido el techo de cristal para que se entienda y se avance hacia la regularización como el primer derecho que abre la posibilidad a la materialidad de otros derechos. Y este programa también nos hemos enfocado a fortalecer y a generar centros de atención para la población migrante en los territorios, pero no solo el centro pensado como un espacio físico, sino el centro desplazándose los equipos de trabajo a los asentamientos, a la pista, por ejemplo en Maicao, o a Camilo Torre, a Patria Venezolana, otros asentamientos que la población migrante con población colombiana también de acogida han generado en ciertos territorios del país. Entonces entender que hay que sacar también la atención a donde está la gente, acercarla por las barreras que tienen de a veces no acercarse o no tener la posibilidad económica para acercarse, son cosas que hemos pensado también de ese programa. Charlotte, con el cierre de la Agencia Internacional de Cooperación y Desarrollo de los Estados Unidos, la agencia USAID, la atención de la población migrante a través de los centros integrantes se puso en riesgo hace unos 2 años. ¿Qué hizo el Ministerio de Igualdad en su momento para mantener la atención a la población migrante y cómo operan hoy los centros integrantes y qué le ofrecen a la población migrante? ¿Y cuántos son ya? La semana pasada entregaron uno ya en Leticia hace unas semanas. Cuéntenos cómo va ese tema. Exactamente. Los centros de atención Intégrate eran una estrategia heredada de la cooperación que la movilizaba USAID. Nosotros recibimos de USAID en el 2024 11 centros. Actualmente ya tenemos 20 centros en operación, pero además no solo hemos incrementado el número de centros, sino hemos fortalecido el modelo operativo de los centros. Los centros dejaron de hacer ventanillas de atención o dejaron de tener una mirada de gestoría de casos para convertirse también en un espacio para la materialidad de los derechos individuales, colectivos de la población migrante, retornada, refugiada, las comunidades de acogida. Pero además los centros tenían un foco fundamental cuando estaban con la cooperación internacional con USAID, que su mirada era hacia la población migrante venezolana. Nosotros hemos reestructurado la ingeniería de los centros y su mirada y modelo para que también atender otras terceras nacionalidades, que hemos atendido a población árabe, población asiática, a cubanos y cubanas residentes o que están en Colombia en proceso de regularización. Hemos atendido a haitianos, hemos atendido a otras nacionalidades del continente africano o de otras terceras nacionalidades para poder materializar sus derechos. Pero además, como decía anteriormente, además de la asesoría psicosocial, sociojurídica, de la orientación general y activación de ruta, hemos fortalecido las acciones colectivas, que los centros sean una oportunidad para el encuentro de las diásporas, que puedan interlocutar inclusive población migrante, refugiada, con población retornada, con comunidades de acogida, para también contribuir a la transformación sociocultural de las narrativas negativas con la xenofobia que sea, otras violencias sobre la población migrante o retornada. Y un plus tiene que ver también con que hemos sacado del centro, como decía anteriormente, nuestro accionar. O sea, tenemos jornadas, ferias que desarrollamos en barrios, comunas, territorios, no donde está anclado físicamente el centro, sino una estrategia de acercamiento y de bienestar a integración de las personas donde están, las personas migrantes o refugiadas o retornadas. Bueno, Charlotte, otro gran logro
del cual hablaremos en otro capítulo, pero quiero dejar la audiencia con este tilín en el oído, es el Plan Frontera, del que hablaremos en otro capítulo de estos podcasts. Por lo pronto, ¿cómo debemos mirar al migrante? Como si estuviéramos nosotros en otro país. No miramos al migrante con odio, al migrante hay que reconocerlo, y hay que aceptarlo y hay que interactuar con él e integrarlo a la sociedad. Carlos, muchísimas gracias y continuamos porque esto es Colombia con Igualdad Podcast, un espacio para hablar de los avances del Ministerio de Igualdad y Equidad. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. A lo largo de este programa hemos hablado de personas mayores, de población migrante y de personas en situación de calle. Otra de las 14 poblaciones de especial protección constitucional son las familias en situación de pobreza y de inseguridad alimentaria. Y para eso el Ministerio de Igualdad y Equidad, en este Viceministerio de Poblaciones y Territorios Excluidos, tiene la Dirección para la Superación de la Pobreza. Esta dirección tiene 2 programas que son Hambre Cero y Economías Populares. Un dato reciente del Programa Mundial de Alimentos revela que mientras en el 2024 había en Colombia 8 personas en inseguridad alimentaria y en plata franca prácticamente que pasaban hambre, a 2025 esta cifra se redujo a 6.200.000 personas que pasan el día con un plato de comida. Es una gran noticia para este gobierno del cambio, para este gobierno del presidente Petro, esta reducción, pero aún falta mucho por hacer. Y en ese quehacer está esta Dirección para la Superación de la Pobreza. Nos acompaña Adriana Piraquive, directora para la superación de la pobreza. Ella es psicóloga y especialista en psicología de la educación, con más de 25 años de experiencia en el sector público. Y vamos de lleno al tema, Adriana, porque nos surge hablar de Hambre Cero. ¿Qué es el programa Hambre Cero que lidera el Ministerio de Igualdad y Equidad y a dónde está llegando y en qué consiste? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, el gobierno de Gustavo Petro tiene unos avances muy importantes en la disminución del hambre y en la protección integral de niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas mayores, personas lactantes y gestantes, personas con discapacidad. Sin embargo, esta Dirección de Superación para la Pobreza y en particular el programa Hambre Cero tiene unos retos importantes. Nosotros tenemos una prioridad dentro de los priorizados y son 4 departamentos en Colombia, que son La Guajira, Chocó, Nariño y Antioquia. Particularmente Antioquia en 2 municipios muy importantes para este programa, que son Murindo y Vigía del Fuerte. La Guajira, por supuesto, los 4 municipios que responden a la sentencia T302, Chocó, básicamente todo Chocó, y de Nariño hablamos de la sentencia del auto 620, que coinciden aproximadamente que en estos 4 departamentos tenemos la mayor concentración de inseguridad alimentaria en el país. O sea, tenemos de los 131 municipios que el Ministerio de la Igualdad tiene catalogados como con muy alta inseguridad alimentaria, en estos 4 departamentos tenemos 32 municipios con inseguridad alimentaria en calidad muy alta. ¿De qué consisten estas ayudas alimentarias? ¿En qué consisten? Sé que son unos sacos de 25 kilos. ¿Cómo se entregan? ¿A través de quién? ¿A quién se les entrega? ¿Se ha hecho un censo previo para las entregas? ¿Cómo funciona? ¿Qué se les entrega? Bueno, aquí hay un tema muy importante porque tenemos 3 tipos de canastas. Tenemos unas canastas territoriales, que son las canastas que les hemos venido entregando a la población en La Guajira para el cumplimiento de la sentencia T302. Aquí entregamos ya más de 5.000 canastas alimentarias. Estas canastas cada una tiene un peso de 53 kilos y tiene elementos perecederos o alimentos perecederos y no perecederos. Esta canasta alcanza para un mes, lo que significa que vamos a entregar 2 veces a la misma familia el mismo contenido calórico, digamos, de esta canasta. También tenemos unas canastas que son de criticidad. Entonces, cuando el gobierno de nuestro presidente Petro declaró la emergencia por crisis climática, la emergencia ecológica, ambiental y económica,
nosotros como Ministerio de Igualdad ya entregamos 11.000 canastas de criticidad a las familias que fueron afectadas directamente por este problema del Frente Frío. Esto lo hicimos en articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Y también tenemos unas canastas de contrapartida de nuestro cooperante internacional, que es el Programa Mundial de Alimentos, y también con ellos a las personas víctimas de conflicto armado. También ya les hemos venido entregando unas canastas que son mucho más pequeñas, son de 7 kilos, pero no se entrega por familia, sino se entrega por persona. Entonces realmente una familia que está compuesta por 4 o 5 personas, pues efectivamente les pueden llegar 35, 40 kilos de alimento en un máximo de 3 oportunidades. Estas son las canastas territoriales. Como te digo, la prioridad de este gobierno es La Guajira, ya allí entregamos. El segundo departamento en el cual vamos a entregar es en Nariño, allá vamos a entregar en 11 municipios, que son los 11 municipios que nos dice el auto 620, pero también, digamos, hace parte de los municipios que para el ministerio tienen mayor nivel de seguridad alimentaria. Aquí vamos a entregar 6.800 canastas, vamos a entregar a 6.800 familias. Entonces eso significa que vamos a entregar casi 15.000 canastas en ese territorio. Y en Chocó ya estamos haciendo todo el alistamiento también para entregar en 14 municipios de Chocó. Vamos a entregar también canastas territoriales. Un segundo componente del programa Hambre Cero son los puestos de comida caliente. Sí. ¿Qué son y a quién se le entregan? ¿En dónde se instalan? ¿Y cuál es la producción que entrega el ministerio, digamos que a estos comedores comunitarios? Bien, has mencionado cosas importantes, palabras importantes. Raciones alimentarias. La meta son 3 millones de raciones de comida caliente entregadas hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Sí? Esa es la meta que el Ministerio de Igualdad y Equidad se ha propuesto. En este momento tenemos ya 74 puntos de comida caliente habilitados por el Ministerio. Esperamos que a partir del 1 de julio empecemos la implementación en sitio de los puntos de comida caliente. En este momento tenemos 74 puntos habilitados, es decir, ya el Programa Mundial de Alimentos fue al lugar, fue a la vereda, digamos, donde nos dijeron que se necesitaba el punto de comida caliente y donde se postularon puntos de comida caliente, ya los visitamos, el ministerio ya los habilitó y lo que sigue ahora es este tránsito que no es tan fácil ni tan rápido para que una organización social efectivamente pueda administrar ella misma como organización ese punto de comida caliente. En eso estamos, llamando a las organizaciones, pidiéndoles papeles en todo el país para empezar la implementación de estos puntos de comida caliente. Está el otro programa de tu dirección, que es el programa de economías populares. Economía popular para la superación de la pobreza. Superación de la pobreza, ese es el punto. Entonces ustedes están desarrollando un tema de infraestructuras alimentarias. Logísticas agroalimentarias. ¿En qué consiste? Sí, esto, digamos, el ministerio duró casi 2 años, los equipos técnicos buscando en diferentes territorios del país necesidades de infraestructura agroalimentaria. Entonces, en este momento, nosotros ya iniciamos un proceso de acercamiento con las comunidades de Tumaco, de Timbiquí, Achí, Ocaña. En Samaniego hicimos una alianza con el Alto Comisionado para la Paz, así en Unguía, con el Caribe colombiano, Cumarío y Bojayá. En estos municipios nos acercamos y vamos a apoyar la implementación de proyectos productivos de cacao, de coco, de plátano, de arroz. Por ejemplo, en Achí vamos a dejar en el municipio la primera planta procesadora pública de arroz de La Mojana, porque todas las infraestructuras locales de arroz que hay en La Mojana son privadas. Esta va a ser la primera infraestructura pública de arroz manejada por 9 organizaciones de mujeres de los diferentes corregimientos que están en el municipio de Achí. Entonces, todo este proceso, lo mismo sucede en Tumaco, en Timbiquí, en Ocaña. Ya firmamos el contrato en Ocaña. Hemos venido trabajando de la mano también con la alcaldía de Ocaña y allí aproximadamente 60 organizaciones productoras se van a ver beneficiadas con esta
con esas infraestructuras locales. Lo que pretendemos nosotros es lo que hoy hacen las organizaciones, las productoras, con las manos, ¿sí? O con una infraestructura pequeña o poco moderna, llega al Ministerio de la Igualdad con unas infraestructuras locales, agroalimentarias que permiten, que les va a permitir mejorar sus dotaciones, mejorar la tecnología, tener precios más competitivos y mejorar los niveles de producción que hoy tienen estas organizaciones sociales. Doctora Adriana Perequie, muchísimas gracias por su participación y pasamos de inmediato del derecho humano a la alimentación adecuada al derecho al agua potable. Nuestro invitado es Santiago Salinas, viceministro encargado de Poblaciones y Territorios Excluidos. Santiago es abogado de la Universidad de Antioquia y defensor de derechos humanos. Santiago, buen día y de inmediato le pregunto, ¿qué es la Dirección para el Acceso Igualitario al Agua Potable? Es una dirección que se pensó para resolver la falta de acceso al agua potable en muchos territorios del país, en territorios con una increíble riqueza hídrica, pero en el que paradójicamente la marginación, la exclusión y la falta de garantías con relación a sus derechos llevó a que fueran territorios expuestos a la vulnerabilidad de la sed o al acceso de fuentes que les producían enfermedad. El Pacífico colombiano, el Gran Caribe están contemplados dentro de esos territorios focalizados, territorios que han tenido un desarrollo inequitativo profundamente en la historia nacional y que a pesar de que tienen una gran riqueza y biodiversidad, que tienen muchísimas fuentes hídricas que los atraviesan, como el Chocó o el Pacífico nariñense, carecen del acceso a agua potable, estrechamente relacionado con factores de mortalidad infantil. Santiago, en esa dirección ustedes tienen el programa Agua es Vida, un programa que lleva agua potable a sitios donde el Estado nunca ha llegado. Las políticas de acceso al agua a las poblaciones se han adelantado por el criterio de facilidad para ofrecerlo en clave de servicio y no un criterio de accesibilidad en clave de derechos. Un programa como Agua es Vida reconoce la dimensión de derecho fundamental del agua y además reconoce las brechas históricas que han venido marginando poblaciones en todo el territorio nacional. Es necesario que exista un programa con estos criterios de focalización porque la forma en la que el país se desarrolló marginó a estas poblaciones de forma tal que tener la capacidad de acceder al agua se volvió un privilegio asociado a la urbanización y a la concentración del recurso y de la riqueza en el país. Tenemos muchísimas personas en todo el territorio nacional que no acceden al agua potable, a pesar de que han existido en los mapas del país, en los sistemas de diagnóstico del país, estas carencias por décadas, sin que se hubiera respondido a esas poblaciones. Doctor Santiago Salinas, muchísimas gracias. Y cerramos este capítulo de Colombia con Igualdad Podcast con un tema maravilloso, es el cuidado. Natalia Moreno Salazar es quien está al frente de la Dirección de Cuidado del Ministerio de Igualdad y Equidad. Natalia, bienvenida. ¿Y qué es el cuidado? Cuidar es toda actividad para la sostenibilidad de la vida humana o no humana. Cuidar, apoyar, asistir a los niños, los adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidad o las personas que por alguna enfermedad requieren un apoyo a lo largo de su vida. Pero también el cuidado del territorio, de los ríos, los mares, la naturaleza, los manglares. Todo esto es fundamental para la sostenibilidad de la vida en el planeta. En Colombia, de los 50 millones de personas, aproximadamente el 33%, 17 millones de personas requieren los cuidados para su vida diaria, es decir, un cuidador o una cuidadora. Y tenemos, por otro lado, 7 millones de mujeres que diariamente se dedican a estos cuidados tiempo completo, es decir, 1 de cada 4 mujeres en Colombia es una persona cuidadora. Históricamente, este cuidado que sostuvo la vida había sido invisibilizado, pero en este gobierno creamos el Sistema Nacional de Cuidado, que busca desarrollar una sociedad cuidadora donde se garantice el derecho a ser cuidado para quien lo requiere, el derecho a cuidar en condiciones dignas para quien lo brinda y la protección y el reconocimiento de los cuidados comunitarios y étnicos de nuestro país. Doctora Natalia, recién inició el gobierno en 2023, se creó el Sistema Nacional de Cuidado. ¿Cuáles han sido sus principales logros en estos un poco más de 2 años? Este sistema ha logrado dignificar a las cuidadoras de Colombia.
porque ha creado una política nacional del cuidado, traducida en el COMPES 4143 del año 2025, que con una inversión de más de 25 billones de pesos, 80 programas en territorio, más de 33 entidades del gobierno nacional, está aterrizando en las comunidades la garantía del derecho al cuidado y la garantía del derecho a cuidar en condiciones dignas. Hemos formalizado y entregado bonos pensionales a las madres comunitarias. Estamos haciendo inspección laboral en los hogares para las trabajadoras domésticas. Hemos creado las casas de la partería para que este oficio se haga en condiciones dignas. Le hemos devuelto la dignidad a las cuidadoras de personas con discapacidad, quienes hoy pueden estudiar, cerrar sus brechas educativas, acceder a una renta básica de prosperidad social y tener prioridad en el sistema de salud. Pero además hemos reconocido que el cuidado se hace y se ha hecho milenariamente con las comunidades. Construimos y escuchamos el componente étnico del Sistema Nacional de Cuidado. Llevamos por primera vez en la historia del mundo a consulta previa a nuestro Sistema Nacional de Cuidado con los pueblos indígenas. Hoy tenemos las casas del cuidado indígenas, estamos dotando los resguardos, dotando la Guardia Indígena, que es cuidadora del territorio, entre muchas otras cosas para reconocer estas visiones y cosmovisiones propias del territorio. Doctora Natalia, el cuidado comunitario lo han asumido organizaciones sociales desde hace ya varios años. ¿Cuál ha sido el ejercicio del Ministerio de Igualdad y Equidad con estas organizaciones sociales? Hoy fortalecemos más de 239 organizaciones, como las cuidadoras de los niños y las niñas en las veredas y los barrios, las ollas comunitarias que alimentan a las personas mayores, las organizaciones ambientales que resiembran los manglares en los territorios excluidos de Cartagena, entre muchas otras organizaciones a quienes hoy dotamos con un capital de hasta 55 millones de pesos para que cuiden en dignidad. Las comunidades no son ajenas a la labor del Estado, han cuidado milenariamente y hoy el Estado las abraza para que puedan seguir cuidando en dignidad. Y para reducir las cargas del cuidado que han sido responsabilidad mayoritariamente de las mujeres, su dirección, la Dirección de Cuidado, creó una estrategia de sociedades de cuidado para concientizar y capacitar a los hombres en estas tareas. Finalmente, hemos sensibilizado a más de 14.000 hombres en masculinidades cuidadoras. Hoy los hombres aprenden a cuidar y se hacen cargo del cuidado para equilibrar y poder construir una sociedad cuidadora. Y además hemos formado más de 15.000 cuidadoras en sus derechos, en los beneficios que trae el COMPES y el sistema para ellas, para que puedan crear redes de cuidadoras en el territorio. Más de 75 redes hoy están conformadas y puedan defender sus derechos. Natalia, ¿es el Sistema Nacional del Cuidado el gran legado del presidente Petro? Este legado es histórico. Estamos construyendo una sociedad cuidadora. Le devolvimos la dignidad a quienes nos cuidan. Nunca más el trabajo de las mujeres será invisibilizado, porque en el gobierno del cambio el cuidado es un derecho, el cuidado es igualdad. Ella es Natalia Moreno. Natalia, muchísimas gracias por este gran trabajo que hace en torno al cuidado como un derecho y una actividad que debe ser remunerada. Con este gran legado del presidente Gustavo Petro despedimos este capítulo de hoy de Colombia con Igualdad Podcast. Los invitamos a una nueva emisión. Feliz jornada. La igualdad no se pide, Se construye se defiende y se sostiene. La igualdad se necesita.